Carlos Prats González, nacido el 2 de febrero de 1915 en la ciudad de Talcahuano, Chile, hijo de Carlos Prats Rizo Patrón e Hilda González Sáez, fue el mayor de 4 hermanos. Fue un militar chileno quien llegó a ocupar el cargo de comandante en jefe del ejército de nuestro país a contar del 6 de noviembre de 1970 hasta el 9 de agosto de 1973. Comenzó su carrera militar con el ingreso a la Escuela Militar Bernardo Higgins a sus 16 años de edad, el año 1931, institución donde logró graduarse exitosamente con la primera antigüedad de su promoción. Se desempeñó como oficial de artillería desde el año 1934 en el Regimiento de Artillería a Caballo número 3, General Velázquez. El 19 de enero de 1944, en la ciudad de Iquique, contrajo matrimonio con la señora Sofía Esther Cuthbert Chiarleoni, con quien llegó a tener 3 hijas, Sofía Esther, María Angélica e Hilda Cecilia. Durante el año 1947 realizó su curso de Estado Mayor en la Academia de Guerra, logrando nuevamente la primera antigüedad de este curso. Durante el año 1954 cursó Estado Mayor en el Ejército de los Estados Unidos. Entre otros logros de su carrera militar, destacan haber sido agregado militar en Argentina entre los años 1964 y 1966. Además, realizó una maestría en Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología con mención en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. El año 1968 ascendió a general de brigada, asumiendo como general de división producto del Tacnazo. Su amigo de toda la vida, René Schneider, asciende por el mismo incidente a comandante en jefe del ejército. El mismo que años después, el 22 de octubre de 1970, sufriría un atentado contra su persona, como resultado de una acción para impedir la elección de Salvador Allende. Schneider, quien tras agonizar durante 3 días, fallecería el 25 de octubre, dejando así la vacante de su cargo. El 27 de octubre del año 1970, el presidente Eduardo Frei Montalva nombra a Carlos Prats González como comandante en jefe del ejército, quien es rectificado por el presidente Allende al mando del ejército el 6 de noviembre de 1970. Durante la crisis del gobierno socialista de Allende, intentó en múltiples ocasiones dejar el cargo para evitar una guerra civil, hasta que finalmente logra renunciar a los cargos de comandante en jefe del ejército y ministro de defensa, cargo que ejercía desde el 9 de agosto de 1973, teniendo fecha oficial de su renuncia el 23 de agosto de 1973. Posterior a la renuncia de Prats, asume en el cargo de comandante en jefe del ejército el general Augusto Pinochet Ugarte, el 23 de agosto de 1973, siendo este recomendado por su predecesor, el general Prats. Una vez realizado el pronunciamiento militar, a los 18 días de la renuncia de Prats, el 11 de septiembre de 1973, los departamentos de inteligencia de nuestro país, dirigidos por el general Pinochet, comenzaron la persecución de Carlos Prats, siendo traicionado por quien creyó su aliado y amigo. Viajó a Argentina ante la amenaza inminente de ser asesinado. Las justificaciones de la persecución de Carlos Prats se basaron en la posibilidad de que la presencia del general Carlos Prats podía ser un caso de inestabilidad política en el gobierno militar. El general Prats abandonó Chile para establecerse en la ciudad de Buenos Aires, donde comenzó una nueva vida junto a su esposa Sofía Cuthbert, hasta el año 1974, año en que el Estado de Chile comenzó a desplazar sus aparatos de inteligencia, en especial a un agente norteamericano de la DINA, Michael Townley, quien fue el encargado de construir, poner y activar una bomba bajo la caja de cambios del vehículo Fiat 125, perteneciente al general en retiro Carlos Prats
el 28 de septiembre de 1974. 2 días después, el general regresaba desde el cine a su domicilio, ubicado en calle Malavia 3305, barrio de Palermo, en su vehículo junto a su esposa, Sofía. Momento en el cual Michael Townley activó el artefacto explosivo mediante un control remoto. Después de una serie de procesos judiciales, Townley admitió y confesó públicamente su participación en el asesinato y haber puesto la bomba en el auto. Sin embargo, una serie de otras personas también fueron culpados por participar en el asesinato de forma directa o indirecta, como es el caso de Enrique Arancibia. Enrique Arancibia fue culpado como autor intelectual en el asesinato del general Prats. Enrique Lautaro Arancibia Clavel fue un agente chileno de la DINA que residía en Buenos Aires, Argentina, tras el asesinato del comandante en jefe del ejército chileno, René Schneider, en 1970. En este caso, él fue acusado de ser el coordinador del grupo de asesinos. Fue enviado a la cárcel después del caso de Prats. Sin embargo, su hermana, Patricia Arancibia, viajó a Washington D.C. a acudir a un programa que pelearía por demostrar la inocencia de su hermano, Enrique Arancibia, y así logró que lo liberaran el 2003 bajo libertad condicional. Sin embargo, al año siguiente fue acusado nuevamente y sin dudarlo lo volvieron a poner tras las rejas. Tuvimos la suerte de poder entrevistar a Patricia Arancibia Clavel, hermana de Enrique Arancibia. Ella es historiadora, pertenece a una familia de tradición militar, siendo la quinta de 10 hermanos. Obtuvo su licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y el doctorado en Historia en la Universidad Complutense de Madrid. En la entrevista que tuvimos con ella, para obtener un punto de vista mucho más cercano y preciso de los acontecimientos ocurridos durante estos años, obtuvimos mucha información. Lo primero que nos dijo y que nos trató de destacar es que el primer juicio que se hizo en contra de su hermano sobre el caso Prats fue un juicio a su gusto muy político, donde todas las pruebas y todas las acusaciones estaban basadas en comentarios de comentarios, como dijo ella, y que no habían muchas pruebas específicas o concretas al respecto. Nos contó cómo ella fue a Costa Rica a buscar apoyo para que pudieran probar la inocencia de su hermano y poder así dejarlo libre, ya que aún estando en libertad condicional, como lo estuvo por poco menos de un año, lo podían ver, podían ir a visitarlo, como no pudieron hacerlo en mucho tiempo. Sin embargo, como ya mencioné, esta libertad no duró mucho y fue acusado y encerrado nuevamente. Como información un poco más confidencial y que no encontramos en internet, nos contó que años después, el 2010, Enrique Arancibia fue puesto en libertad condicional nuevamente por un intercambio de prisioneros que se generó entre Chile y Argentina. Sin embargo, poco menos de un año después, esta vez no lo encerraron nuevamente, fue asesinado. Le pedimos a Patricia que especificara un poco más sobre el caso Prats y nos dijo que cuando Prats se fue a Argentina durante el pronunciamiento militar, empezó a juntar un ejército para enfrentarse a Pinochet, significando un peligro para la nación. Sin embargo, ella insiste que no es avalable un asesinato, ni aunque estas sean las circunstancias, y defiende que su hermano es inocente, pues ella estaba con él cuando se enteró de la muerte de Prats, y nos dijo: esa no es la reacción de un hombre involucrado en el asesinato de otro. Este caso se dio por concluido el 8 de julio de 2010, siendo la mayoría de los imputados acusados por asociación ilícita y doble delito de homicidio. Entre los imputados se encontraba el coronel Pedro Espinosa, quien recibió 20 años de presidio. Fueron 20 años también para el general Manuel Contreras. El mayor Raúl Iturriaga Neumann fue condenado a 15 años y 100 días de presidio, misma sentencia que recibió José Saraholier y Juan Morales Salgado. Mariana Callejas, quien era la esposa de Townley, recibió 5 años de presidio por ser considerada cómplice del crimen. Mariana falleció el año 2016. Y por último, el agente de la DINA, Mike Townley, se acogió a los términos de la Ley de Protección de Testigos que existe en Estados Unidos, por lo que actualmente vive libre en su país de origen.